Mi nombre es Facundo Sellanes, soy ingeniero en sistemas, y estamos con Inés Campiglia, colega y amiga, ambos ingenieros en sistemas recibidos de ORT ya hace unos 5 años. Y bueno, nada, los dos laburamos en Montevideo Labs, este, y la idea de la presentación de hoy es contarles un poquito sobre Montevideo Labs, qué hace la compañía, y aprovechar también este ciclo de charlas para hacer una demostración, y como dice el título ahí, lo que vamos a estar haciendo es mostrarles cómo se crea un data pipeline simple, utilizando servicios de AWS. Bueno, la agenda es más o menos como les contaba. Primero vamos a hablar un poquito de la empresa y también del partnership que tenemos con AWS. Vamos a estar contando un poquito también los servicios a utilizar. Primero que nada, hablando un poco de los conceptos de estos servicios. Son los servicios que vamos a utilizar para el pipeline. Vamos a mostrar la arquitectura, ¿sí? Y bueno, después ya nos vamos directo a la demo. Vamos a hablar un poco de las conclusiones y vamos a tener un espacio para preguntas. Bueno, primero que nada, ¿qué es Montevideo Labs? Montevideo Labs es una empresa que ya tiene más de 10 años de experiencia en toda el área de lo que es Big Data, Machine Learning, y obviamente toda el área de ingeniería de software y Data Engineering también. Tenemos clientes en Estados Unidos, nos enfocamos en el mercado norteamericano. Acá en Uruguay somos más de 100 profesionales trabajando al día de hoy. La empresa ha crecido mucho estos últimos años. Y bueno, nada, como noticia, fuimos adquiridos por Blend 360. Ahora Montevideo Labs es una compañía de Blend 360. Y esto realmente fue una notición hace poco, y nos abrió, la verdad, nada, muchas puertas al resto del mundo, ¿no? Porque Blend 360 tiene presencia a nivel global en India, UK, Sudáfrica, en Uruguay obviamente con nosotros, y ahora somos más de 900 empleados en el mundo. Este, Así que bueno, en parte eso es Montevideo Labs, y Montevideo Labs también es lo que les va a contar Ine ahora. Ahí está. Bueno, muchas gracias, Facu. Ahí justamente también para agregar, Montreal Labs también tiene un partnership con AWS, es reconocido como Partner Advance, eso es porque tenemos un sólido equipo con conocimiento técnico certificado. Otra cosa a destacar es que Montreal Labs ofrecen cursos y certificados de AWS, como los que pueden ver ahí en la diapo, que Facu acá ya hizo un par, y están muy buenos para seguir desarrollándonos en esto. Y bueno, ya entrando en el tema de AWS, vamos a lo que es nuestra charla de hoy, que bueno, vamos a hacer un data pipeline con AWS, entonces para arrancar no podemos no decir qué es un data pipeline. Ahí tenemos una definición de que es un conjunto de procesos automatizados que permiten mover y transformar datos de diversas fuentes hasta un destino final, normalmente para su análisis y uso en la toma de decisiones. En nuestro caso puntual va a ser un pipeline de news. Nosotros los datos que vamos a estar manejando son de noticias, conseguimos una API de noticias que nos gustó y vamos a estar haciendo el pipeline en AWS, y después como un plus vamos a estar esos datos guardándolos en Snowflake. Entonces, para comenzar, primero dar un pantallazo teórico así principal antes de arrancar con la demo. Vamos a pasar por los primeros, los servicios básicos que vamos a estar utilizando, así que le dejo a Facu para que los explique un poco. Bueno, bárbaro. Sí, como decía Ine, la idea es dar, para quizás aquellos que no conocen tanto de AWS, un pantallazo de los servicios que vamos a estar utilizando. Primero S3, que es básicamente el almacenamiento de objetos en la nube que provee AWS. Este servicio es totalmente serverless, o sea, no hay que proveer nada de infraestructura ni arquitectura, ¿sí? Y escala automáticamente. S3 da 5 GB, creo que son, sí, gratis, así que hay que contar con eso. También, y otra de las características más importantes que tiene es que es highly available. Esto quiere decir que la información que nosotros subamos a los buckets, que van a ver, bucket es como la unidad de almacenamiento que se maneja en S3, toda la información que entra ahí se replica y por ende es altamente disponible. O sea, los objetos siempre van a estar ahí, no se van a perder, digamos. Después, el, el otro servicio es el servicio de Lambda. El servicio de Lambda es como el core de todo el paradigma serverless en AWS, ¿sí? Lambda nos permite ejecutar código dentro del ecosistema de AWS de forma rápida, ¿sí? Y sin la necesidad de tener que configurar y administrar la arquitectura. Esto se hace automáticamente y lo hace todo AWS, eh, detrás de escena, digamos. Escala automáticamente las lambdas y igual está pensado para tareas de corta duración. Por defecto son 3 segundos, pero como máximo 15 minutos de ejecución
por Lambda. Glue es el otro servicio que vamos a estar utilizando y quizás es el core de nuestra presentación. Glue se enfoca a procesos de ETL, ¿sí? También es serverless y se divide como en tres grandes conceptos. Primero los crawlers, ¿sí? Que son como, es como la pieza del ETL que se encarga de buscar en el source los datos e inferir el esquema automáticamente de los datos, ¿sí? Entonces, los Glue Catalogs van a estar infiriendo este esquema y guardando estos metadatos en el catálogo de datos de Glue. ¿Sí? Este es un concepto que tiene Glue que le llamamos el Data Catalog. Y después los trabajos de ETL es justamente eso, definir trabajos, procesos que hacen toda la parte de extracción, transformación y carga de los datos al destino que nosotros queramos mover esos datos. Después también vamos a estar utilizando Secrets Manager. Esto es como un servicio bastante específico dentro del área de seguridad en AWS. Lo vamos a utilizar, es un servicio que se utiliza también para guardar eh, claves y valores. Nosotros lo vamos a utilizar para guardar las credenciales de Snowflake. Se pueden encriptar estas claves, también se puede definir una estrategia de rotación de las claves. Nosotros lo vamos a utilizar únicamente para guardar unas credenciales, en este caso. Y por último, tenemos EventBridge, que es un servicio de AWS bastante nuevo en realidad, que ha venido creciendo un montón estos últimos años, que nos permite desarrollar aplicaciones basadas en eventos. Y se utiliza un montón para interconectar diferentes recursos que hayamos definido en cada uno de los servicios dentro de AWS. En nuestro caso va a ser el trigger que va a automatizar todo este data pipeline, ¿sí? Va a ser quien va a decir, bueno, este data pipeline se va a correr una vez por hora, una vez por día, como nosotros queramos, pero acá esta regla de Enbridge lo va a definir. Y me parece que esto es todo, y ahora los dejo con Ine que les va a explicar el diagrama. Bueno, gracias Facu. A ver, entonces acá tenemos un poquito ahí todos los logitos esos que estaban viendo que Facu les iba explicando, cómo todos van entrando en la arquitectura que nosotros definimos para nuestro pipeline. Entonces, para comenzar, tenemos la Lambda, que lo más importante que hace es trae los datos de la API y los escribe en S3, y una vez que escribió en S3, lo que hace es empezar el Glue Workflow. Una vez que arranca el workflow, arranca por el crawler. El crawler lo que hace es mira los datos que hay en S3 y en función de eso actualiza el catalog para tener toda la metadata de esa información, y en el onSuccess, como se ve acá del crawler, es que arranca el Glue Job, que ahí es donde nosotros usamos el Secrets Manager, que en este caso lo usamos para guardar las credenciales de Snowflake, porque después es este Glue Job, que acá es el ETL donde se hacen las transformaciones, va a pasar la data de ahí a Snowflake. También tenemos, antes de arrancar acá, el Event Bridge, que acá esto van a ser los triggers, porque nosotros, para que esto quede automatizado, podemos configurarlo, distintos eventos, para que corran, por ejemplo, una vez al día. Entonces esto va a ser que una vez al día se creará la lambda, esto corra y todo esto va a seguir ejecutando automáticamente hasta llegar acá. Como había dicho hoy, la parte de Snowflake está un extra que le pusimos para ver cómo se relacionan los servicios de AWS con algo que esté por afuera del ecosistema de AWS. Y tal, lo importante saber de Snowflake es un data warehouse en la nube, y su característica principal es que separa la capacidad de cómputo del almacenamiento. Entonces ahora, después de explicar eso, vamos a arrancar con la demo para contarles un poquito cómo la armamos la demo en realidad. Nosotros ya tenemos todo este pipeline hecho y vamos a ir mostrándoles cómo está todo hecho, lo vamos a ejecutar y después vamos a mostrarles cómo creamos alguna de las piezas fundamentales. Lo elegimos así más como programa de cocina, le decimos, donde ya les mostramos todo resuelto, porque si creamos todo paso por paso para meterlo en una hora, después íbamos a tener que andar a las corridas y pensamos que así se Sí, mostraba mejor. es una locura si no ir paso por paso y Claro. mostrar todo esto. Lo queríamos hacer así en un principio, después dijimos, vamos a... Claro, además hay un montón de detalles que capaz no vale la pena, entonces vamos a mostrar luego de la ejecución, vamos a mostrar las piezas fundamentales bien claras y cómo las creamos. Ahí va. Pero primero que nada quiero mostrarle todos esos recursos que ya los explicó Facu y los vieron en el diagrama en la consola AWS, ir mostrándolos uno por uno, así que arrancamos nuevamente. Primero mostrar vamos a mostrar, la API de noticias. Que justamente lo comenté por arriba, pero estamos usando una API de noticias que acá vemos. Acá tenemos, le podemos pasar en realidad el valor que queramos sobre un tema, puede ser Twitter, probamos con tecnología, con Pokémon, con las cosas que queramos, y la API de noticias esta lo que nos trae es todos estos artículos, que lo bueno de esto es que se va actualizando, porque queríamos una API que
siguiera teniendo cosas nuevas, porque esto como quedó seteado en nuestro pipeline, cuando corre nuevamente, si yo hoy le pido las de Pokémon y dejo el Chrome para que mañana me pida las de Pokémon, me va a traer las nuevas entre hoy y mañana, no me va a traer todas de nuevo. Entonces está bueno algo que sea actual. Entonces acá ven tipo más o menos cómo es una noticia que tiene autor, tiene título, descripción y toda la información que trae. Entonces ahí, gracias Facu. Vamos a ver acá en la lambda, como veíamos en el diagrama, las principales cosas que hace la lambda es obtiene las noticias de la API, las escribe en S3 y después empieza el workflow del crawler. Entonces para eso nosotros en S3 ya tenemos un bucket creado, que acá no vamos a tener información, pero ya tenemos la database acá, entonces acá ven que esto está vacío, acá es donde se van a escribir los datos después de que la lambda corra, que vamos a hacer en un ratito, y que van a quedar acá guardados en S3. Cuando quedan guardados en S3, la lambda llama glue. Acá en glue tenemos el workflow, que acá van a ver algo parecido a lo que teníamos ahí en el diagrama, acá en el graph, que es el crawler, como dijimos, que es el que va a actualizar el catálogo, eso está acá, y después el show, que el show es el que se encarga de pasar las cosas a Snowflake, y también en esta parte es donde serían las transformaciones, que nosotros también por tema de tiempo no le estamos haciendo ninguna transformación en la data, pero también sería en esa parte. Entonces después ya podemos ir a la lambda a probar. En Snowflake, mostrar. Podemos mostrar también, sí, en Snowflake para que ya vean acá cómo tenemos todo seteado. Acá en realidad tenemos la database, el schema, y acá no hay nada, pero después de que lo corramos va a estar... Claro, no hay ninguna tabla ahora, pero ahí va. Sí, va a estar nuestra tabla con nuestras Una vez noticias. ejecutemos el workflow, básicamente la lambda, la lambda va a estar tirando esos datos a S3, ¿sí? Y va a estar ejecutando enseguida el workflow. Y el workflow va a estar leyendo esos datos de S3, infiriendo el esquema, ¿sí? Y moviendo esos datos de S3 a Snowflake. Y creando automáticamente la tabla con sus columnas y demás. Perfecto. Y es lo que vamos a hacer ahora. Y es lo que vamos a hacer ahora mismo. Entonces acá, ahí tenemos los test guardados, pero para que vean ahí en qué trae el evento, nosotros acá, yo siempre juego con la de Pokémon, entonces acá tenemos la query, es lo único que le mandamos. Noticias sobre Pokémon. Va a traer las noticias sobre Pokémon, le damos test, y ahí vemos que la lambda está corriendo. Acá nos va a tirar en el resultado para ver qué noticias agarró. Vemos acá que tiene 100 noticias, y acá también vemos que arrancó el workflow de Glue. Entonces... Las 100 noticias son porque simplemente la API nos limita a 100 noticias por request. Nada, por eso el número... Sí, van a ver cuando corremos, van a ser 100, porque en general, ponele, cuando lo corriésemos día a día, capaz que entre hoy y mañana no iba a haber 100 de Pokémon, ahora como lo dejamos desde cero, sí van a ser 100, si esto lo dejamos con el Chrome, mañana capaz que había 13 nuevas, pero sí, van a ver el 100, porque si pongo un tema ahora que arrancamos con los datos, con la base de datos y nada, va a traer las 100 de Pokémon. Pero entonces acá vemos en S3, si recargamos ahora está la tabla de news, acá está particionada desde que tenemos por Pokémon. Si corremos otros temas, acá va a estar los otros, va a estar Politics, va a estar Tech, va a estar el tema que queramos, y dentro de esto también está particionado por fecha. Entonces acá vemos las de ayer, y cada uno de estos JSON es una noticia. El tema de las particiones es importante, lo definimos hacia la lambda porque estas particiones son leídas e interpretadas por el crawler después en Glue, y esto después es llevado a Snowflake y obviamente nos mejora la performance al momento de ejecutar queries. Es una forma sencilla de conseguir eso. Sí. Exactamente. Entonces, bueno, ahí va, y como vimos, siempre después de que escriben S3, arranca el workflow, que acá vamos a ir al historial, que esto va a estar corriendo. Va a demorar unos... No lo reload ahí. Un reload que no me muestra. Acá. A veces demora un poquito en aparecer, pero tenemos este que está corriendo. Acá vemos en los details. Esto acá está demorando unos 5 minutos, así que tapamos 2. Entonces, mientras esto corre, la idea es justamente volver sobre nuestros pasos y ir, como les decíamos, que ahora nosotros entramos, ya estaba la lambda creada, ya tenía el código todo fantástico, pero cuando arrancamos, ¿cómo hicimos? Entonces voy a mostrarles primero cómo fue que creamos la lambda. Entonces acá vamos para atrás. Vamos a crear la función. Ahí nuestra era pool news lambda, pero ahora vamos a ponerle
demo, para que se llame distinto. Acá nos pide el lenguaje, nosotros estábamos usando Python, entonces nos dice que la última versión que soporta, 3.11. Acá importante que esta parte como que la salteamos un poco también para no excedernos en el scope, pero es muy importante la parte del manejo de roles, porque después la lambda, nosotros acá nos creamos un rol que tiene permiso tanto para S3 y para interactuar con Glue. Lo que nos puede pasar si no, si yo pongo una con permisos básicos, cuando la vaya a ejecutar, me puede fallar aunque todo el código esté perfecto porque no va a tener los permisos para, por ejemplo, interactuar con Glue. Entonces en este rol nosotros ya sabemos que tenemos todos los permisos que requerimos y acá simplemente vamos a crear function y acá ya tenemos la lambda. Como ven, como hablamos, la parte importante de que es serverless, acá hicimos todo esto y acá tenemos el lambda handler y acá nosotros ya podemos ponernos a escribir el código que queramos, que en nuestro caso era el get de la API, el de escribir S3 y ya es como que está pronto para salir. Entonces, nada, mostrarles que así de rápido fue cuando hicimos el otro. Y después para pasar a mostrarles que hoy... y también otra parte clave que ya me olvidaba, como dijimos, que esto es para cosas cortas, es máximo 15 minutos, pero el por defecto de la lambda es un timeout de 3 segundos, que en realidad nosotros primero vinimos acá y lo actualizamos porque el nuestro, por ejemplo, demora más de 3 segundos, entonces si le actualizamos ahí y guardamos así antes de arrancar, ya para saber que no nos va a fallar porque nos timeoutee. Claro, esto es un error muy común que comete la gente cuando recién crea una lambda. Por defecto es 3 segundos y es muy poquito, entonces te arranca a fallar y no sabes por qué es. Nada, siempre tener en cuenta eso. El timeout es algo que se puede modificar, máximo son 15 minutos. Perfecto. Y ahí con esos dos cambios, directo en el código, lambda handler, y ya estás pronto para arrancar y desarrollar lo que quieras. Vamos a ver, no sé cuánto tiempo estamos. No, vamos primero ahí, después volvemos a ver Workflow. Después, por Secrets Manager, que hoy no pasamos porque es bastante sencillo, pero muy importante para la seguridad. Como comenté, acá guardamos nuestras Snowflake Credentials. Entonces les voy a mostrar cómo es que hacemos para guardar un nuevo secreto. En el caso de este de Snowflake, nosotros guardamos otro tipo de secreto. Y acá lo que teníamos que guardar es la URL, que ahora les voy a mostrar de dónde la sacamos dentro de Snowflake, el user y el password. Obviamente estos ya los tenemos guardados, no es que vamos a ponerle nuestros user y nuestros password acá. Pero lo importante del URL es que lo sacábamos de acá y lo copiamos para así ya después Glue pueda hacer la conexión con Snowflake. Entonces acá en Accounts, acá tenemos el URL y se pega acá y ahí ya guardamos el user password, lo guardamos y ya tenemos ese ahí guardado como tenemos el otro atrás, como tenemos, ya no preciso guardarlo como tenemos este y ya usamos esas credenciales. Y ahora sí, vamos a ver que esto ya, justito, timing perfecto, terminando el workflow que acá, corrió el job, entonces ahora lo que vamos a hacer es vamos a ir a Snowflake y ver acá, tenemos la News Database, en el New Schema, acá tenemos la tabla de News, como vemos acá tenemos todo el schema, que todo esto en realidad, el crawler mirando los datos de C3, generando el catálogo y pasándolo para acá, hizo que se creara este esquema y vamos a ver la data preview, que acá deberían estar todas nuestras noticias de Pokémon, acá vemos en varios idiomas, porque esto agarra todo, y acá tenemos cargado todo en nuestra base en Snowflake. Y le voy a pasar a Facu para que sigas mostrándole un poquito. Bueno. Bueno, bárbaro, un éxito. Gracias, Cine. Bueno, nada, ahora, como esa fue la ejecución, eso fue el pipeline, ¿no? Bárbaro, tenemos toda la información acá. Ahora la idea es volver otra vez sobre nuestros pasos y mostrarles cómo creamos nosotros alguna de las piezas de este data pipeline en particular. Entonces, vamos a ir a la parte de Glue, que es capaz un poco la parte más entreverada. A ver. Sí, primero les voy a mostrar el crawler. El crawler, como ya saben, es la parte que investiga los datos en S3. Es como un Sherlock Holmes, decimos. Y bueno, nada, investiga el esquema, saca las columnas, los tipos de datos. Acá tenemos nuestro crawler. Nosotros lo que hicimos fue crear un crawler, ¿sí? Que le vamos a poner un nombre cualquiera. En este caso, crawler demo. Y después lo que tenemos que hacer es decir que la tabla todavía no está creada en el Glue Catalog. Importante, que me lo salteé. En el Data Catalog, antes de venir a crear el crawler, lo voy a abrir en otra tab.
hay que venir y crear una base de datos. ¿Sí? Esta base de datos es un poco misleading el concepto porque en realidad no tiene datos, sino metadatos. Siempre recuerden que en Glue el catálogo siempre hablamos de metadatos. ¿Sí? Es como que es un pointer a dónde está la información. Nuestra información siempre va a estar en S3. Entonces hay que crear esto previamente. Yo no lo voy a crear, voy a reutilizar todo lo que ya tenemos, pero es simplemente un nombre. Cuando das add database, es simplemente ponerle el nombre. Entonces, en nuestro crawler, vamos a decir que las tablas de la base de datos del catálogo todavía no están creadas, ¿sí? Ahora tenemos que indicar, bueno, ¿cuál es el source? ¿A dónde va a estar apuntando este crawler? En nuestro caso va a ser S3, pero como ven, pueden ser otros sources. Luego tenemos que decir, bueno, cuál es el bucket y el prefix de donde queremos sacar esos datos. En nuestro caso va a ser el bucket de News Pipeline dentro de Data y dentro de News específicamente. Bien. Em, bueno, después acá hay que especificar cómo queremos que el crawler se comporte. Vamos a elegir la primera nosotros que es, bueno, crawlear todas las subfolders que hayan bajo este prefix. Pero también podemos seleccionar que solo crawlee las nuevas carpetas que se vayan creando. Y como tercera opción, que es como la más performante y sofisticada, es conectar todo esto a una funcionalidad específica que tienen los buckets en S3, que son notificaciones, eh, que lo podemos conectar a una cola de mensajes. SQS es otro servicio de Amazon que provee colas de mensajes. Entonces, cada vez que se crea un nuevo objeto en S3 o se modifica incluso un objeto en S3, va a estar llegando un mensaje a esa cola con el nuevo nombre o dirección de ese objeto en S3. Entonces el crawler, cuando se ejecute, solamente va a crawlear esos objetos que fueron agregados recientemente, ¿sí? Esto otra vez es una opción más avanzada que está muy buena porque es más performante. Nosotros para la demo vamos a seleccionar esta. Bueno, y ahí ya quedó el source seleccionado. Le damos Next. De vuelta, seleccionamos un rol. Nosotros esta parte la estamos salteando un poco, pero es muy importante dentro del ecosistema de AWS entender todo lo que son roles y permisos. El rol de Glue nosotros ya lo tenemos definido para que pueda acceder a S3, ¿sí? Le damos Next y acá seleccionamos, como dije, la base de datos. En nuestro caso vamos a reutilizar la que ya teníamos y después tenemos que hablar de la parte del scheduler. Acá es cuando podés automatizar este crawler para que corra una vez por hora, diariamente o como quieras. En nuestro caso va a ser on demand, ¿sí? Porque luego lo vamos a manejar desde el workflow. Le damos Next y ahí lo creamos, lo creo. Está, y ahí quedó. Sí, así es como construimos también este otro crawler que está ahí. Y ahí quedó el nuevo. El ETL. Ahora hay que crear el job. Entonces, el ETL job venimos a esta parte de la consola dentro de Glue. Acá ven que nosotros ya tenemos el que ejecutamos recién. ¿Qué hicimos para crear este? Vinimos y pusimos que queremos un job visual de un source a un target. ¿Cuál es nuestro source? S3, no, el data catalog. ¿Sí? Porque el data catalog ya tiene el esquema con todas las columnas y tipos de datos inferidos. Y el destino, en nuestro caso particular, va a ser Snowflake. Cuando le damos Create, esto nos va a llevar a Glue Studio, que es donde podemos, acá se pone todo un poco más complejo, pero es donde podemos definir el proceso de ETL en cuestión. Acá está bueno porque queda bien definido. Este es el extract del ETL, esto es el transform y esto es el load. Entonces, paso por paso. El extract, tenemos que decir, bueno, de qué base de datos del catálogo queremos extraer los datos y el esquema. Ahí seleccionamos la base de datos. ¿Y luego de qué tabla? Bueno, de la tabla de news que previamente la infirió el crawler. En esta parte es la parte de transformaciones. En nuestro caso, no vamos a hacer ninguna transformación porque, bueno, no nos da el tiempo, pero acá es donde se pueden hacer muchas cosas. Por ejemplo, transformar la información a Parquet, a formato Parquet, que es un formato que se utiliza mucho en Data Engineering y permite luego una mejor performance al momento de ejecutar queries en la base de datos. Nosotros podemos, no sé, ajustar el nombre de las columnas acá, que eso es algo rápido que se puede hacer.
pero está, como les dije, de transformación no vamos a agregar mucha cosa. Hacemos foco en la parte de load, que es la parte de Snowflake, ¿sí? Acá vamos a estar seleccionando la Snowflake Connection. Em, Otro tema. A ver. Bien, ya les muestro lo que es la Snowflake Connection. Acá vamos a hablar entonces de qué base de datos de Snowflake Connection nos vamos a estar conectando, que es la News Database y News Schema. Esto lo saco de Snowflake, o sea, son los nombres de la base de datos y el esquema. Bien. La tabla, bueno, ¿qué nombre le queremos poner a esta tabla? Le queremos poner News. ¿Qué es la Snowflake Connection? Volvamos a esa parte. Snowflake Connection es una sección que tiene el glue, bien, en donde podemos definir nuestras conexiones con los targets. Entonces nosotros ya tenemos una acá creada que básicamente lo que tiene adentro es las credenciales de Secrets Manager, ¿sí? Entonces esta conexión con Snowflake ya sabe cómo conectarse a nuestra cuenta de Snowflake y acceder básicamente. Entonces, eso es lo que estamos utilizando acá en el show. Esta parte de acá es un poco más compleja y depende de cada caso de uso. En nuestro caso estamos utilizando Append y esto vendría a hablar de la estrategia de, bueno, cómo comparo los datos yo ETL Job en contra de Snowflake cada vez que estoy haciendo el pasaje de la información. En nuestro caso estamos utilizando Append porque nosotros puleamos noticias que nunca vamos a utilizar. Entonces simplemente estamos agregando una noticia arriba de la otra, ¿sí? Pero también podríamos haber seleccionado la estrategia de merge si quisiéramos, si fuera nuestro caso, y también quisiéramos, por ejemplo, actualizar filas. O sea, datos viejos que entraron, ahora hay que actualizarlos. Entonces, para eso, seleccionamos merge y ahí tendríamos que hablar, bueno, de cuál es la primary key de este esquema, ¿no? Y entonces acá lo podríamos definir. Después hay otras estrategias como la de Truncate, que tira todos los datos de la tabla en Snowflake cada vez que se corre el job. Y la última es el drop, que además de tirar los datos de la tabla, tira la tabla. O sea, tira el esquema. Ya no hay más esquema y lo recrea de vuelta. Esta última estrategia no es la más performante del mundo, pero en caso, por ejemplo, de que tu esquema sea como más variable y sufra cambios, por ejemplo, nuevas columnas en un futuro, está bueno, porque esas nuevas columnas van a ser tenidas en cuenta ya que el esquema se está tirando en Snowflake y recreando cada vez, entonces va a estar completando con nullable esas columnas. Em, sí, esta estrategia no es como la más performante, quizás, del mundo. em, si se dan esos casos, o sea, si tu esquema es muy variable, quizás habría que refactorear todo el pipeline en realidad y hacer un manejo correcto de versiones de los diferentes esquemas que va a ir teniendo tu información a lo largo del tiempo. Y ahí habría que cambiar quizás en S3, esto ya es más avanzado, habría que cambiar en S3 cómo se guardan los datos para tener un récord de todas las versiones de los esquemas y todas las diferentes versiones de los datos que vas acumulando en el tiempo. Así como también, bueno, en realidad el crawler ya mantiene un versionado automáticamente de los esquemas, pero habría que también ajustar el job para que tengan en cuenta eso, así como también las tablas luego en Snowflake. Pero bueno, para contarles un poco qué es esto y que bueno, tiene como cierto rango customizable acá que está bueno explorar. Este, y, y bueno, nada, en nuestro caso fue Append. ¿Qué más? Bien, después esta parte de acá es el script. Se genera un script automáticamente, en nuestro caso es en Python, que el día de mañana, si ustedes quieren hacer también algo un poco más customizable, un ETL que requiera de cosas más complejas, siempre pueden venir acá y modificar el código, ¿sí? Y por último, lo que tienen que hacer es ponerle un nombre al job. En nuestro caso vamos a ponerle, no sé, job news demo, ¿sí? Otra vez hay que seleccionar el rol. Vamos a usar el mismo, el de Glue. Acá esto está basado en Spark, ¿sí? En el framework de Spark, y el lenguaje del script que se genera lo pueden seleccionar. Puede ser Python 3, que estaría utilizando PySpark, o Scala, ¿sí? Luego, bueno, nada, hay un montón de parámetros que pueden customizar. Nosotros guardamos estos scripts en S3
particularmente dentro de nuestro bucket tenemos un destino que es scripts, y ahí guardamos estos scripts. Y ahora, nada, sería eso. Eh, Hay que guardarlo y ahí ya nos quedó el show. ¿Sí? Siguiente paso. El siguiente paso es el workflow. Que el workflow básicamente se utiliza para orquestar todas las tareas que tenemos dentro de Glue. Entonces, nada, podemos crear un workflow acá. eh, y luego cuando entramos al workflow, podemos agregar un trigger, ¿sí? Por ejemplo, on demand trigger demo. eh, y a este trigger le agregamos el crawler, por ejemplo, el que creamos recién, y a este crawler le agregamos otro trigger que se va a triggerear una vez que el crawler haya terminado, ¿sí? Entonces le ponemos trigger event demo, y este trigger, vamos a cerrar esto, va a estar ejecutando finalmente ese show que acabamos de crear. Entonces, acá quedaría definido el workflow que ejecutó INE, ¿no? Donde el crawler corre, infiere el esquema y luego ejecuta el show que va a estar llevando la información a Snowflake efectivamente. Así que bueno, así es como creamos todo en Glue, básicamente. Y, y bueno, eso es todo lo que quería mostrarles de Glue, me parece. Este, Espero no haya sido muy confuso. Eh, Sí, nos estaría faltando mostrarles esta parte. EventBridge era la parte de automatización. Eh, Nada, si vamos a la lambda nuestra tiene en configuración una parte de triggers, ¿sí? Donde, como pueden ver, nosotros ya tenemos dos triggers definidos. Uno es para tech, o sea, noticias de tecnología, y otro es noticias sobre el cambio climático, por ejemplo. Y como pueden ver, esta se ejecuta una vez al día. ¿Tá? Entonces, básicamente esto lo que hace es, una vez al día, esta regla de Eventbridge está ejecutando esta lambda, mandándole de entrada la palabra tech. Entonces están puleando informaciones de tecnología. Para crear un nuevo trigger, lo que tenemos que hacer es venir acá, darle a trigger, seleccionamos el tipo de trigger que queremos crear, en este caso va a ser Eventbridge, y creamos una nueva regla, eh, Rule Demo, por ejemplo, ¿sí? Y vamos a decir que este va a correr una vez por hora. Bien. Entonces acá abajo ya quedó, estos estaban deshabilitados, como podrán ver, pero este ya quedó prendido, pero igual no funciona. ¿Por qué no funciona? Porque nuestra lambda recibe, si ven el código, en el lambda handler, recibe en el evento un parámetro que es el parámetro query, que es el que tiene el tipo de noticia. Entonces ahí tenemos que ir a la regla en sí misma, ¿sí? En EventBridge, ahí la abrimos, la tenemos que editar, y en la parte de targets, nuestro target es la lambda en cuestión, y en Additional Settings tenemos que venir y en el target input tenemos que seleccionar que el input que nosotros le vamos a estar mandando a la lambda va a ser un JSON estático. Y en nuestro caso va a ser, eh, no sé, eh, noticias de la NASA, por ejemplo. ¿Tá? Y ahí le damos Next, Next, Update. Y estaría bueno cambiarle el nombre y no ponerle Real Demo, sino algo, nada, que sea más mnemotécnico a noticias de la NASA, ¿no? Pero la idea es esa. Ahora cuando venimos acá, ya tenemos que esta lambda está asociada a tres triggers, de los cuales uno está habilitado, y también se puede visualizar acá. Este,
Y bueno, nada, eso sería todo, más o menos, de lo que le queríamos mostrar en la consola. No sé, Inés, si te parece que nos faltó algo o algo que hayamos salteado. Este, entonces, la idea es ahora hablar un poco sobre las conclusiones que sacamos sobre esta arquitectura en particular. Bueno, primero que nada, comentar que si se dieron cuenta, utilizamos, o sea, la mayoría de todos los servicios que utilizamos de AWS para este pipeline eran serverless. Entonces, eso está buenísimo porque nos pudimos concentrar en agregarle valor a la solución y no tuvimos que estar preocupados en administrar servidores, configurarlos, estar pensando en cuánta, yo qué sé, RAM, en cuánto espacio precisamos. Todo eso AWS se encarga y nosotros nos concentramos en el desarrollo. ¿Sí? Usamos Lambda también, que agiliza muchísimo. Lambda es como el core service de toda la parte de serverless. Luego la parte de escalabilidad, está buenísimo esto también porque hay que ajustar ciertas perillas, pero tiene la capacidad, si nosotros lo quisiéramos, en nuestro caso de uso lo requiriese, de escalar automáticamente. ¿Sí? Imagínense que tenemos un pico en los volúmenes de datos, de repente vinieron, no sé, 2 millones de noticias. Podemos ajustar el pipeline para que soporte este tipo de cambios y además vamos a estar gastando en base a eso y más nada, ¿sí? Porque esto va a estar escalando y eso trae beneficios en cuanto a los costos también. Otra cosa destacable es la velocidad de implementación. Nada, lo dice solo el concepto, digo, es muy rápido de armar un data pipeline en AWS sabiendo cómo se conectan los services y está muy bueno lo que se puede llegar a construir. Eh, Obviamente esto está trabajado todo en la consola. El día de mañana, si esto se llevase a producción, habría que bajarlo a código. Para eso hay otro servicio más en AWS que se llama CloudFormation y ahí se puede escribir todo esto que hicimos como código, ¿sí? Como Infrastructure as Code. Y al momento de hacer deploy, estaríamos haciendo deploy de la arquitectura también y habría que mantener eso versionado y demás. Pero nada, sigue siendo muy rápido igual de hacerlo en la consola. Y lo otro, Inés, Sí, bueno, y para seguir también la flexibilidad y modularidad, que acá tenemos un montón de servicios independientes, pero que se integran muy fácilmente entre ellos, de forma de que rápidamente los podemos conectar entre todos, podemos adaptarnos y cambiamos cosas en la solución, como explicaba Facu, capaz que decimos, bueno, ahora, no sé, queremos que el crawler se conecte con SQS para ver y no traer todos los datos, traer algunos. Entonces, bueno, hacemos ese cambio y como que podemos ir mismo nosotros cuando íbamos desarrollando, fuimos cambiando cositas y era muy fácil, pensábamos una solución, íbamos cambiando algo y se iba adaptando muy fácilmente. Era tipo súper flexible en eso. sí, Después la parte de seguridad, que eso en este caso la manejamos con Secret Manager, que es sencillo de hacer, pero muy importante para tenerlo ahí bien guardado. Y la parte de los roles y siguiendo el permiso de Least Privilege Principle, que también cuando nosotros marcamos ahí que ya teníamos los roles, ya tenía los permisos necesarios, pero es importante no decir, bueno, tal le doy permiso a todos, tipo que esto precisa leer en bucket, precisa leer de este bucket y sí. precisa interactuar con Glue, y eso es lo que autoriza hacer, y ahí nada Y más. más nada, Claro, y ahí acá está muy bien hecho cómo vos le asignás exactamente todo lo que querés que haga. claro, como muy Claro, granular, regla sí, sí, neural y parece. se lo vas agregando a medida que lo vas necesitando. Voy necesitando, si tiene que conectar a Glue, bueno, agregale al rol de la lambda que pueda entrar a Glue. Entonces, eso también se maneja facilísimo. Y después la parte de automatización, que al final, cuando lo tenemos todo terminado con EventBridge y con todo, esto queda completamente automatizado, todo se va comunicando solo, lo que está, como dice ahí, libera de error humano y te da más tiempo para Sí, para la pensar estrategia. en el valor Claro. agregado, en las estrategias y demás. De hecho, mismo los crawlers también tienen, si quisieras hacer agregarle un scheduler, también podés. O sea, es como que todo está pensado para que se pueda automatizar en cierto punto y eso también aporta valor. Este, bueno, me parece que esta era la última slide, si no me equivoco. Sí. Bueno, nada, esperamos que les haya servido. Es un poco un montón de información, pero bueno, nada, esperamos que les haya servido todo esto. Está bueno porque es como un pipeline sencillo que también pueden practicar ustedes si quisieran. Ahora abrimos espacio para preguntas, pero también estamos abiertos a nada, que se comuniquen y charlarlo y cualquier otra consulta que tengan por fuera, nada, lo puedan hacer y podamos estudiarlo juntos.